contra la economía venezolana y particularmente contra nuestra industria petrolera, que afectan dramáticamente la calidad de vida de los venezolanos y la eficiencia de la gestión del gobierno bolivariano. Son casi 1000 sanciones que constituyen un implacable y criminal dispositivo de bombardeo económico y tortura social contra Venezuela. Sin embargo, el país ha logrado neutralizar en gran medida el devastador efecto del bloqueo y hoy la economía venezolana mantiene un ritmo de recuperación sostenida que no puede detenerse en un contexto de paz y entendimientos. Las sanciones son la nueva forma de coloniaje que ejercen las grandes potencias para doblegar a los pueblos y humillar su independencia y soberanía. También sirven para neurotizar y desestabilizar el clima emocional de una sociedad. Actualmente, 30 países están sometidos a sanciones, representando el 28% de la población mundial y el 72% del territorio del planeta. En Venezuela, la oposición extremista solicitó y respaldó la aplicación desmedida de estas sanciones. Hoy, 71% de los venezolanos opina que esos dirigentes deben ser juzgados por atentar contra nuestro país. La guerra contra Venezuela no se ha detenido y las condiciones electorales no son ni de cerca equilibradas y justas para el presidente Maduro. Nos preguntamos si será posible nivelar las condiciones antes del 28 de julio. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario, es imprescindible un análisis a fondo, inteligente, plural, democrático de la situación. Hoy nos acompaña Claudio Fermín. Claudio Eloy Fermín nació en Barinas, es un dirigente político de amplia trayectoria, sociólogo, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, ha sido profesor universitario, fue viceministro de la Juventud, alcalde del municipio Libertador, alcalde de Caracas. Fundó el partido Soluciones para Venezuela y hoy es su candidato presidencial. Bienvenido, Claudio. Muy contento de tenerte por aquí y poder conversar. Gusto estar contigo, Oscar, y saludos para toda la audiencia. Y espero que esta conversación nuestra, dentro de tanta incertidumbre y dentro de tanta polémica, pueda ser de utilidad. ¿Cómo describes la situación actual, la situación electoral actual? De muchísima confusión. Ajá. ¿En qué sentido? De mucha confusión porque año tras año la desesperanza, la baja credibilidad de la oferta política, los conflictos políticos que han ido increciendo. Cada día tenemos más conflictos políticos que le dan volumen a la crisis económica, al hambre, a la desesperanza. Así que en medio de tantos conflictos políticos, en medio de la incertidumbre legal, administrativa, un candidato se retira, otro hay especulaciones que pudiesen retirarlo, uno lo es de repente porque otro no pudo ser, un gobierno que tiene 25 años en ejercicio y viene a hacer promesas, una gente que tiene 23 años ejerciendo la jefatura, la coordinación, el liderazgo de sectores opositores muy poderosos y han tenido una tras otra oferta fallida. Es decir, hay una gran incertidumbre, candidatos emergentes que no forman parte de los extremos ni de los polos en conflicto. Es decir, estamos en medio de un cuadro complejo, de un cuadro diverso, de un elector impactado por la multiplicidad de ofertas, pero también por el estado de necesidad,
deseos de cambio evidentes en todos los sectores del país. Ahora, ¿cuál tipo de cambio es el que quiero? ¿Por cuál opto? Así que yo observo que estamos en presencia de un momento complejo en la psiquis de nosotros los venezolanos. Me refiero en la percepción política y en cómo procesamos los asuntos políticos. Y si la campaña fuese más larga, esto podría irse desanudando, pero siendo una campaña tan fugaz, inédita, una campaña brevísima, siento que la incertidumbre nos va a acompañar hasta el final y por eso es de tanta utilidad aprovechar estos espacios como el que tú ofreces. Sí, en Interlace, los estudios de opinión pública, de comportamiento, Interlaces, señalan que hay un elector neurotizado, producto de la angustia, la incertidumbre, la rabia, y que podría votar por cualquiera. No importa la oferta, no importa el candidato, no importa el día después. ¿Qué has escuchado en la calle, en tus giras? ¿Cómo percibe la gente la actual situación? Tomando en cuenta ese rasgo de esta contienda electoral, la neurosis. Cuando un gobierno tiene tanto tiempo en el poder y los electores le han apoyado con confianza una y otra vez, lo han hecho ganar. Electores que lo fueron del presidente Chávez, electores que lo fueron y lo han sido del presidente Maduro, y hoy observan la situación, el abastecimiento de agua precario. No hay agua, aun cuando todos los embalses están llenos. La distribución del gas doméstico es una penuria. Los apagones, Oscar, son realmente un elemento económico de mucho ruido. Es un gran obstáculo a la vida normal y a la inversión, a los servicios públicos. ¿Qué está generando todo eso? Bueno, todo eso primero genera un modo de vivir precario. Un hogar donde no hay agua, donde la luz se va cada rato, donde no hay gas, donde el transporte público difícilmente llega puntualmente o diariamente. Cuando una gente se enferma no consigue medicamento en los hospitales. Entonces el país está evaluando qué debo hacer. Pero por otra parte, consigues también un tipo de liderazgo que ha estado en confrontación, que ha estado haciendo oposición, pero que las ofertas que ha presentado a lo largo de más de 20 años han presentado la abstención como solución, y más bien fue la llave secreta del continuismo chavista. Han presentado las salidas como solución. Las elecciones eran 3, 4 años después, pero decían que no, que era en ese momento que tenía que haber un cambio a juro, porque así lo pretendían o lo exigía el país según este argumento. Han presentado golpes de Estado como solución. Presentaron una verdadera estafa histórica, la llamada presidencia interina durante 5 años. Bueno, y la gente, así como la gente se da cuenta que después de 25 años de gobierno no hay agua, no hay gas, hay apagones, el salario no alcanza, hay hambre, los hospitales no están dotados, la gente se da cuenta también que lo que ofrecieron como cambio a algunos sectores era mentira. Presidencia interina, intervención extranjera, abstención, salidas, guarimbas, bloqueo económico es una de sus banderas. Entonces, frente a estas dos alternativas, yo soy un convencido que el país está evaluando y que el país debe evaluar con fundamento, cambiar de opinión. No tiene ningún sentido que tantos sectores, numerosos sectores de la población, hayan ofrecido apoyos una y otra vez a estos dos sectores y que los resultados hayan sido tan precarios. Resultados precarios en el gobierno, resultados precarios, magros y casi que inexistentes en las ofertas de cambio. Entonces, la confrontación, además de ruido, además de violencia, además de un pasivo inmenso, un saldo negativo, ¿qué le ha dejado al país esta confrontación? Pero tiene una magia, que como ambos discursos son tan coloridos, llenos de una narrativa de agresividad, de exterminio del contrario. Unos dicen no volverán y otros dicen los meteré presos a todos. Aquello genera un contagio de espíritu, de cuerpo, de combatir al enemigo. Es decir, están creando un mundo que no existe, cuando el enemigo realmente
es la nula capacidad adquisitiva del salario, el hambre, los problemas hospitalarios. El enemigo es la conflictividad. Mira, si tú le quitas, o si le quitases, Oscar, a muchos de estos líderes del extremismo, que no son todos, pero los más notorios, si tú le quitaras de su léxico, de su vocabulario, frases como no volverán, los aplastaré, los meteré presos a todos, etcétera, se quedarían mudos, porque no tienen más nada que ofrecer sino su enemistad. Pero esa enemistad vende. Quiero profundizar en la calidad de esa dirigencia de oposición, pero lo haremos una vez que regresemos a los comerciales. Con gusto. Ya venimos. Candidato presidencial del movimiento Soluciones para Venezuela. Quería preguntarte, Claudio, tú vienes de una generación distinta a la actual generación de la oposición. Tú vienes de una generación que acompañó, estuvo cerca de los grandes fundadores de la democracia, que tenían visión, talento, inteligencia, proyectos, independientemente de que uno estuviese de acuerdo o en desacuerdo. Una ideología, la socialdemocracia o el socialcristianismo o la izquierda, no marxista o menos radical. ¿Qué pasó con esta generación que supuestamente prometía, de la cual la gente esperaba cambios profundos en la conducción política, en la visión de país, y han demostrado ser incapaces, violentos, extremistas, antidemocráticos? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio? Oscar, los seres humanos, los ciudadanos, hablando de la sociedad organizada, esperamos siempre mucho de quienes tienen poder. Y cuando la situación apremia, bien económicamente, en los servicios públicos, o existe algún tipo de conflagración en esa sociedad, una guerra, un desastre natural, pues esperamos mucho más, porque hay que resarcir el déficit que el malestar ha creado. Y se fue generando desde hace ya algunos años un discurso de confrontación extrema que ha arropado a buena parte del liderazgo los últimos años, lo que tú, desde tu perspectiva, llamas estas nuevas generaciones. Hugo Chávez era un hombre muy joven, cuando aspiró a la presidencia, y era el emblema de las nuevas generaciones. Y provocó cambios en la política, en el discurso, en la relación. Y uno de sus primeros cambios fue el discurso confrontacional, el discurso de excluir a quien no estuviese de acuerdo con él, de confrontar a quien no estuviese de acuerdo con él. Y le recogieron el guante, y del otro lado entonces se encontró con quienes, combatiéndolo, oponiéndose. El único mecanismo al cual apelaron fue también la confrontación extrema. La violencia. Hemos tenido desde hace ya un cuarto de siglo una contienda política en los extremos, domiciliada en los extremos. Yo he sido crítico, Oscar, de la política económica, he sido crítico de la manera como se recluta el personal en la administración pública, son actos de segregación y de exclusión. He sido crítico en el balance, pues, del funcionamiento de la administración pública y de los resultados. Pero además de la pésima política económica, me refiero a expropiaciones, confiscaciones, persecución a la propiedad privada, además del centralismo que se ha rehabilitado, ha habido un proceso de reconcentración de las decisiones en el Poder Ejecutivo Nacional en los últimos 20 años. Pero además de eso, ha habido un modelo político fracasado. El modelo político de la confrontación, el modelo político del exterminio del contrario. Pero ¿tú no crees que esa situación ha bajado? Y el país se ha venido despolarizando. Y hoy hay más consenso que nunca. Lamentablemente observo que no. Yo observo que existe toda una ansiedad, una angustia colectiva que ha sido canalizada por líderes que tienen vocación segregacionista, líderes que plantean... ¿De ambos lados? Sí, ambos lados. Aquí hay líderes del chavismo que han educado a los seguidores y al país en general, porque son grandes comunicadores,
los han educado en la tesis de que si la oposición no existiese, el país iría mejor. Y aquí hay líderes de la oposición que bajo el mismo simplismo, completamente distanciado de la realidad, le han hecho creer al país que si el chavismo no existiese, el país sería Disneylandia. En otras palabras, están fuera de la realidad. Es una esquizofrenia generalizada. Se han creado un propio mundo que no existe, porque realmente los chavistas existen, los copellanos existen, los adecos existen, los independientes existen, los masistas existen, los partidos nuevos como soluciones existen, y existe un país que no cree en ninguno de los partidos. Entonces, el país solo se puede recomponer con una acción inmediata y sustantiva de integración, de acuerdos, de entendimiento. Pero esos acuerdos y entendimientos son mecanismos a los que apelan los extremos solo cuando se están ahogando, cuando tienen la soga al cuello, es decir, no creen en los entendimientos. Yo he propuesto por eso, Oscar, como una manera de romper ese modelo político de confrontación extrema, un gobierno de integración. Es decir, un gobierno donde el interés nacional esté por delante y un gobierno donde personas de diferentes procedencias, de acuerdo a un programa común, subrayemos, pongamos énfasis en 6 o 7 puntos grandes del interés nacional. Así es que tenemos que recomponer al país. Pero pensar que el país se va a recomponer mediante la venganza, mediante la retaliación, no solamente es una grave equivocación, sino que sería profundizar los males que tenemos. Por eso a esto lo hemos llamado en mi candidatura un cambio para bien. Una cosa es un cambio para que el país funcione, un cambio para que el país se reconcilie, y otra cosa es un cambio para la retaliación, para la venganza, para la persecución. Yo escuchaba esa frase, una frase ruidosa y que tomó todos los titulares posibles. Los meteré presos a todos. Una frase escandalosa, porque si algo hemos criticado es el abuso de los presos políticos. Entonces la solución es que haya más presos políticos. Esa es la solución. O la solución es desmantelar ese procedimiento y proceder a la reconciliación del país. Pero eso no lo permiten los extremos, porque cada quien en los extremos, que no es la mayoría de esas dos corrientes políticas, la mayoría del chavismo no está en los extremos, y la mayoría del descontento y de la oposición no está en los extremos, pero los extremos conducen el debate político. Entonces, eso es un drama serio, y yo por eso observo... ¿Por qué los extremos conducen el debate político? Y hay un país que se ha movido al centro político, que pide moderación, cese del conflicto, cese de la confrontación, acuerdos, unidad nacional, sobre todo para enfrentar los problemas económicos. ¿Qué pasa con aquellos dirigentes que se han colocado al centro, que le dan respuesta a una mayoría del país, pero que no terminan de posicionarse, de colocarse, de disputar a los extremos la conducción y la dirección, no solamente política, sino cultural, ideológica, simbólica? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Se han apropiado del debate los extremos políticos, los extremos electorales, y que hay un amplio sector de venezolanos que se ha colocado en el centro, que se ha movido el centro, cansado, fatigado por la polarización, por la confrontación inútil. Ahora, ¿qué pasa con los dirigentes que quieren liderar a ese centro político? ¿Qué pasa? Que no terminan de posicionarse, colocarse, convertirse en alternativa. ¿Cuáles son las debilidades de ese sector que ha impedido eso, convertirse en alternativa? A veces uno observa que no tienen el discurso, los símbolos, los repertorios, la oferta, la sensibilidad para conectarse con esa nueva mayoría no polarizada. Por supuesto que la acción individual, la conducta, que es el vehículo, que es la portadora de un temario, por supuesto que es importante. Un dirigente, 2 dirigentes, 3 dirigentes. Pero estamos en un problema que excede a los dirigentes de forma individual. Estamos en matrices de opinión que se han ido construyendo para el exterminio del contrario. Y pongo 2 ejemplos muy tristes, muy dolorosos. ¿Cuánto se ha invertido en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en recursos, en llamar la atención de la gente? No es que yo digo que eso sea tiempo perdido, porque son dos casos muy graves. Pero ¿cuánto se ha invertido en hacer ver, por ejemplo,
que lo de la presidencia interina fue un disparate, fue un engaño, fue una estafa histórica, que fue un golpe de Estado continuado durante 5 años y todavía continúa, por cierto, la figura de una Asamblea Nacional legítima que además recibe recursos millonarios en y dólares. Se apropia de recursos de Venezuela en el exterior. Todo eso, que es indignante, recibe de parte, digamos, de sectores simpatizantes o espiritualmente o políticamente colindantes o cercanos del gobierno, todo eso recibe el mayor rechazo. 67, te doy este dato, 67% de los venezolanos piensan que esos dirigentes que se han apropiado de nuestras cuentas y riquezas en el exterior y bienes en el exterior deberían ser juzgados. Bueno, fíjate, eso es un gran indicador. Y fíjate que lo que la gente opina que deberían ser juzgados, es decir, que se haga justicia, el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces se ha empleado mucho tiempo y esa categoría es muy gruesa. Luego está de otro lado cuánto tiempo, dinero, recursos, y no es que no haya valido la pena y que no sea justo que se haya hecho. Se ha invertido en denunciar todas estas tropelías de lo que ocurrió con Tarek El Aissami y el robo de la cuestión de los navíos en alta mar, que nunca entró el dinero, el país se siente indignado. Ahora, competir con estos dos hechos escandalosos, el hecho de Tarek El Aissami y lo que ocurrió alrededor de PDVSA, o lo que ocurrió con Rafael Ramírez alrededor de PDVSA, y competir con el escándalo de Guaidó y la Asamblea Interina, y Citgo y Monómeros, estos escándalos tan grandes, espantosamente nocivos para el país, bueno, han dejado como una voz solitaria a quienes reclaman a diario y reclamamos agua para las comunidades, dotación de los hospitales, salario digno para los trabajadores, protección social para los jubilados, transporte público digno para la gente, protección de las aguas y de los ríos. El arco minero, que es una cuestión tan grave, ha quedado como pico la cosa, ha quedado como un enano argumental frente a estos casos gigantescos. Entonces, la polarización extrema, el exterminio del contrario, también ha sido nutrido, Oscar, por eventos y por sucesos de una magnitud tan gigantesca que el debate de la política cotidiana, el que la gente realmente espera de la política, que mejore la salud, que mejore la educación, que mejore el ingreso. ¿Cuánta gente no está tirada en una cama? Miles de personas, porque no se pueden poner una prótesis de cadera. Eso es un problema de salud pública, eso no se aborda. ¿Cuánta? La vejez. Yo digo así, en grandes categorías, la niñez, digamos, hasta los 11 años, la adolescencia de los 12 a los 17, la primera adultez de los 18 a los 28, la madurez de los 29, 30 a los 43, 45, categorías gruesas, pero la vejez. Hay viejos de viejos y hay jóvenes de jóvenes, pero digamos que la vejez puede comenzar a los 50. Bueno, usted puede estar 30 años en la vejez, 40 años en la vejez, 50, 60, 70, 80, 90. La vejez es la etapa más larga de la vida. No es la juventud, ni es la adolescencia, ni es la niñez. Y esa vejez, que es la etapa más larga de la vida, Oscar, y la más frágil, son las cataratas, es la osteoporosis, es el lumbago, son los meniscos. Bueno, y no hay una clínica geriátrica por parroquia. Y no hay una protección real a los mayores, que no haya sido este anuncio completamente oportunista de crear un ministerio para la tercera o la cuarta edad, cuando en el fondo hay un ministerio de salud que debería proveer servicios a los mayores, hay un ministerio del trabajo que debería tener una medida digna para el monto de las jubilaciones y las pensiones, hay un ministerio de educación que debería ofrecer educación continua y ocupación positiva del tiempo libre para los mayores, y así. Entonces, todo el debate programático, el debate materialista sobre las condiciones objetivas de la vida, de cómo viven los seres humanos, la deuda que se le tiene a los trabajadores del IMAU, del Instituto Metropolitano de Aseo Urbano. Oscar, esta es una cosa escandalosa. Trabajadores que desde hace 26 años, 25 años, no se les han pagado sus prestaciones y están jubilados, y muchos de ellos se han muerto sin cobrarlo. Lo que se tiene con el Fondo de Pensiones de Petróleo de Venezuela, se extinguió, se esfumó el Fondo de Pensiones de Petróleo de Venezuela y no se dice nada. Esos son los problemas del país.
Esos son los problemas reales. Bueno, esa discusión de los problemas reales, donde podemos tener diferencias con el gobierno o diferencias con otros sectores de oposición, o podemos y debemos tejer coincidencias, lo que llama un gobierno de integración, todo eso ha pasado a segundo plano, porque los grandes escándalos son las alcayatas de donde se guindan quienes, en una actitud segregacionista, fascista, como único objetivo tienen el exterminio del contrario. Es decir, la unidad nacional, el interés nacional como concepto está naufragando. Por eso convoco a un gobierno de integración. Eso no quiere decir que si se presentaren escándalos como estos no nos vamos a ocupar. Pero es que sobre esos escándalos debería haber también consenso e integración. Pero los problemas reales, agua, comida, salario, hay hambre, prestación. Mira, yo el otro día ponía un ejemplo coloquial, con esto termino esta reflexión. Tú vas a pagar a cualquier tienda con tu tarjeta de débito, cualquier persona, y le preguntan, ¿ahorro o crédito? Y la gente dice, ahorro. ¿Cuál ahorro? Si aquí hay 2, 3 generaciones que no saben lo que es ahorrar, porque la gente ahorra lo que le sobra de su salario, de su sueldo, y los sueldos apenas alcanzan para el pasaje. ¿Cuál ahorro? Si ya no hay cajas de ahorro. Ahorro porque, bueno, ahí es donde pagan por nómina, ahí es donde te pagan la pensión a un sector de la población, pero no porque haya libretas de ahorro. Ese es el drama económico, el problema del salario, el problema del ingreso. Yo le propongo entonces a quienes están tan distraídos en sus odios perpetuos de aquí para allá y de allá para acá, no les voy a proponer que se casen ni que hagan un pacto de vivir juntos, pero que comprendan que los problemas de la vida real del ciudadano, agua, comida, salud, ingreso, protección social, transporte público, luz, los problemas reales valen más que las enemistades de los políticos. Ese es el punto de por qué es necesario un gobierno de integración. Ajá. ¿Qué significa gobierno de integración? ¿Qué significa? ¿Qué soluciones propones? ¿Cuáles son las propuestas? Pero candidato presidencial del movimiento Soluciones para Venezuela. Has propuesto un gobierno de integración. ¿Qué significa un gobierno de integración? ¿Es la promesa de un gobierno de unidad, consensuado, que establezca acuerdos? ¿Qué es ese gobierno de integración y cuáles son las soluciones? En algunos momentos de nuestra historia reciente, contemporánea, digamos desde el momento cuando el general Pérez Jiménez cesa y se va del país en adelante, digamos del 60 en adelante, hemos tenido gobiernos de amplitud. Los ha habido. En 1958 ganó las elecciones Rómulo Betancourt de Acción Democrática y los perdedores, Unión Republicana Democrática y COPEI, gobernaron, los perdedores gobernaron. Es una cosa inédita. En 1963 ganó las elecciones Raúl Leoni de Acción Democrática. Por cierto, se las ganó a 2 venezolanos muy importantes. Nuestro eximio escritor, el doctor Uslar, con el Frente Nacional Democrático, y una leyenda de la política, el doctor Jovito Villalba, de URD. Y qué curioso, Unión Republicana Democrática y el doctor Villalba y el Frente Nacional Democrático y el doctor Uslar perdieron con el doctor Leoni, y esos 2 partidos gobernaron los 5 años. Hemos tenido momentos de amplitud. El doctor Caldera, en su segundo gobierno, tuvo también un gobierno de amplitud, lo que se llamó coloquialmente el chiripero. Gobernó Convergencia, el movimiento al socialismo fue gobierno durante 5 años, y comandantes del fallido golpe del 92 gobernaron. Es decir, la política de pacificación de su primer gobierno de alguna manera se extendió en el segundo gobierno, incorporando a posiciones de gobierno a oficiales que habían participado en los golpes. Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, en una modalidad no partidista, tuvo también un gobierno de amplitud. Incorporó sectores, permítanme ese término, no de manera despectiva, sino de manera laudatoria, incorporó sectores de la tecnocracia, de la inteligencia, que no eran de su partido. Pero en otros momentos hemos tenido gobiernos monopartidistas. Y los gobiernos monopartidistas, que ganaron y están en su derecho, pero van derivando, se van convirtiendo ineluctablemente por inercia política en gobiernos sectarios. En estos últimos 25 años, no obstante el eufemismo del polo patriótico, han sido un cuarto de siglo de gobierno monopartidista.
Entonces eso ha ido marcando mucho la toma de decisiones. Yo llamo gobierno de integración no solo a un gobierno de varios partidos políticos que coincidan alrededor de un programa mínimo, nacionalista, soberano, de reorientación del gasto hacia los sectores más vulnerables, de racionalidad en el gasto. No puede ser que hoy tenemos 42 ministerios, 6 vicepresidencias, más de 800 empresas del Estado. Cada gobernador tiene 20, 30 directores en una gobernación. Cada alcalde y gobernador nuevo llega creando corporaciones, fundaciones, nuevos departamentos y no hay gasas en los hospitales. La primera palabra en inglés que ahora nos aprendemos los venezolanos es kit. No solamente para una intervención quirúrgica, Oscar, para cualquier procedimiento usted tiene que llevar el kit. Usted tiene que llevar los guantes del médico, el cubreboca, el tapaboca, los gorros, la jeringa, el alcohol. Bueno, lo que falta es llevar al médico. Entonces, yo llamo racionalidad en el gasto, comprender que no se puede tener esa jungla burocrática cuando ni siquiera tenemos dotados los hospitales. Y bueno, entonces uno observa casos de excepción. El clínico universitario. El Domingo Luciani, el Llanito. Bueno, son dos hospitales que se han ido convirtiendo en centros de excelencia, la gente lo pondera. El Hospital Clínico Universitario cada día recibe más reconocimiento de la gente. El Domingo Luciani cada día recibe más reconocimiento de la gente. Pero pareciera que esos adjetivos no se los podemos poner a ningunos otros centros. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Qué soluciones propones? Tiene que haber un programa mínimo que sea respaldado por varias fuerzas políticas. Eso es un gobierno de amplitud. Pero un gobierno de integración va más allá. Un gobierno de integración debe comprender que el hecho fundamental, el hecho negativo, la necesidad fundamental de los venezolanos hoy está en el terreno económico. En el terreno económico. La familia está al margen del consumo. Si no reactivamos el consumo, no habrá reactivación de la economía. Y el consumo es muy precario en el país. Hay algunos focos de reactivación, hay algunos hechos insólitos. La gente pasando hambre, la gente no tiene con qué comprar un récipe y usted ve de repente conciertos llenos de 20, 15 mil personas. Son esas contradicciones, así como existió aquel concepto de la estagflación, ¿no? Que era una contradicción, depresión con inflación. Pero entonces hay un problema económico grave. Por ello, las fuerzas, los factores de la producción, el capital, vamos a ponerle un retrato hablado, Fedecámaras, con industria, con Secomercio, las asociaciones de ganaderos, las asociaciones de productores, deben estar en la toma de decisiones. Los sindicatos, las asociaciones de empleados, las federaciones sindicales deben estar en la toma de decisiones. Y los que construyen conocimiento. Más de 90 institutos de educación superior, Oscar, en el país, universidades y tecnológicos, y rectores, consejos de escuela, decanos, consejos de facultad, no forman parte de la toma de decisiones. Aquí tenemos escuelas de farmacia, de química, de bioanálisis, de biología, de medicina, es decir, de nutrición. Tenemos una diversidad de centros universitarios donde se investiga y se construye conocimiento y no forman parte de las decisiones de la salud pública en Venezuela, para poner un ejemplo. Entonces, los factores de la producción, del capital, los que ponen el dinero, los que compran los equipos, los que pagan la nómina, los que pagan impuestos, los que crean servicios y bienes, deben estar en la toma de decisiones. Los trabajadores, manuales o intelectuales, la gerencia, debe estar en la toma de decisiones, y quienes construyen conocimiento. Por eso un gobierno de integración va más allá de un gobierno de amplitud de partidos. Porque un gobierno de integración tiene un beneficio múltiple. Primero, que el reclutamiento del personal público vendría bajo estas fuentes de reclutamiento. Sería una fuente de calidad, con funcionarios de experticia, de conocimiento. Hoy no. Hoy basta ser rojo rojito para estar en un ministerio, pero vaya usted a la gobernación del Zulia. Si usted no es de Un Nuevo Tiempo, no entra. Y vaya a la alcaldía de Chacao. Si usted no es de Fuerza Vecinal, no entra. Es decir, que esto ha hecho metástasis. Es decir, cada quien cree que ganar una elección regional o nacional es tener el botín de la administración pública. Eso atenta contra la calidad de los servicios públicos. Entonces, un gobierno de integración tendría un modelo de reclutamiento de personal abierto, sin segregación, sin exclusión. Un gobierno de integración resolvería los conflictos antes de las decisiones. Ahora no. Ahora se toman decisiones públicas, buenas, regulares o deficientes,
Y los conflictos que las decisiones generan hoy día se resuelven a posteriori. Tú tienes que estar llamando a los diferentes sectores para informarles y consultarles cuando debieron ser parte de las decisiones. A eso llamo yo democracia. Y luego la corrupción. No es lo mismo, Oscar. Jamás que yo sea administrador de este supermercado, yo pago los cheques, yo pago la nómina, yo cobro, yo hago el cierre de caja, yo hago los depósitos bancarios. Yo administro este supermercado. Y a final de año yo me voy a hacer la auditoría, yo mismo. Yo mismo me hago la auditoría. Yo administro este hotel, esta ferretería. Y claro, los dueños tienen mucha confianza en mí. Yo soy el administrador, pero yo mismo hago la auditoría. Entonces en Venezuela tenemos 25 años en los que el mismo que administra se controla. En cambio, en un gobierno de integración serían muchas miradas. No tengo prejuicio contra nadie, solo señalo un hecho. En un gobierno de integración, con el empresariado, con las fuerzas de los trabajadores, con las fuerzas de los académicos y con los partidos políticos participantes, son demasiadas miradas sobre el hecho financiero y administrativo que sería, no voy a decir que perfecto, porque somos seres humanos, no somos arcángeles ni querubines, son seres humanos, pero sería un gran antídoto y sería una gran prevención contra el dispendio y contra el mal manejo y contra la apropiación indebida de los fondos públicos. Un gobierno de integración es mucho mejor que los gobiernos de exclusión y de segregación y de confrontación que hoy están planteando los extremos. ¿Sobre qué visión concreta, precisa, definitoria, sobre qué visión vas a convocar a todas esas voluntades a un gobierno de integración? Y quiero que en el próximo bloque también hablemos del tema de las sanciones, como un mecanismo de control imperial sobre nuestra economía y sobre la industria petrolera. Sí, señor. Son mecanismos de control que deciden, atentando contra nuestra soberanía, que deciden cuánto produces, a quién le vendes, con quién te asocias y qué vas a hacer. Muy importante que hablemos de eso, porque eso ha sido una daga en el próximo bloque del país. Ya venimos de integración. Ahora, ese gobierno de integración, ¿qué hará frente al tema de las sanciones? Las sanciones como un mecanismo de control sobre nuestra economía y de control neocolonial sobre nuestra economía y nuestra industria petrolera. En Venezuela, de todos los referentes políticos, mantenemos una admiración infinita, siempre inagotable, con relación al libertador Bolívar, a su generación, a nuestra emancipación. Y no es sino que regresar a los años escolares, cuando teníamos 8, 9, 10 años. La única causa no fue la discriminación que tenían los criollos para acceder a los cargos públicos, que solamente nombraban a los peninsulares. Hubo una causa, yo digo mayor porque era una variable de mayor peso. No existía libertad de comercio. La provincia de Guayana no podía comerciar con la provincia de Venezuela. La provincia de Maracaibo no podía comerciar con México. La provincia de Nueva Andalucía, Cumaná, no podía comerciar con Guayaquil ni con Aruba. Tenían que comerciar cada una de esas provincias con la metrópoli y entre sí no podían comerciar. Mercantilismo puro. Entonces, la libertad de comercio fue uno de los detonantes de nuestra emancipación. Y yo hago este señalamiento aparentemente vetusto para llamar la atención del interés nacional. La libertad de comercio es nuestro interés nacional. ¿Qué pasaría si a los japoneses hoy, Oscar, les prohibiesen vender los automóviles Honda o Mitsubishi o Toyota? ¿Qué pasaría si a los argentinos y a los chilenos les prohibiese una conspiración internacional vender sus vinos? ¿Qué pasaría si a los colombianos les prohibiesen vender el café? O si a los dominicanos y a los españoles, 14, 15, 20 países, les hiciesen un veto para no poder vender boletos aéreos y sus hoteles, el turismo. Se morirían de hambre. Bueno, a nosotros nos ha tocado enfrentar en los últimos 9, 10 años una conspiración internacional para que Venezuela no pueda vender su petróleo y su gas. Eso es contra el país.
Y así como yo he pedido una amnistía política general en relación a los presos políticos, en relación a los partidos judicializados, en relación a candidatos inhabilitados, también he incluido en esa amnistía política general pedirle a los dirigentes venezolanos que han pedido bloqueo, que han pedido sanciones, que se retracten, que le están haciendo un daño inmenso a Venezuela. ¿Y por qué ocurrió eso? Por lo que denuncié al principio del programa, por los odios perpetuos, por la concepción de una política de exterminio. Aquí hay un sector de oposición que, claro, arrinconado por las agresiones, porque se le quitaron licencias a televisoras, porque se cerraron radios, porque se expropiaron fincas. Es decir, por un largo memorial de agravios, aquí hubo gente que consideró lícito una estrategia de agravar la crisis, y dirigentes venezolanos le hicieron el caldo gordo al embajador Brownfield y a muchos otros creadores de la estrategia de agravamiento de la crisis. ¿En qué consiste esa estrategia? Si Venezuela no vende petróleo, olvídese de que es el gobierno de Maduro. Si Venezuela no vende petróleo, pues entonces no tienen dinero. Si no tienen dinero, pierden capacidad de respuesta frente a los reclamos salariales, de salud, de lo que sea. Y si pierden capacidad de respuesta, aumenta el descontento. Y si aumenta el descontento, hay una implosión y cae el gobierno. Bueno, todo eso ocurrió menos que cayera el gobierno. De tal manera que ha sido suicida, aparte de inmoral y antipatriótico, antivenezolanista, pero ha sido suicida e inútil que los venezolanos de este sector hayan pedido bloqueo, como ha sido también inútil mantener un grueso número de presos políticos que no tienen nada que ver. Una cosa es una persona que intentó un magnicidio, que estuvo en una conspiración de un golpe de Estado. Esos son delitos graves contra la Constitución y contra las leyes, y deben ser enjuiciados con todas las garantías procesales. Es decir, quien participó en un atentado o en una conspiración sabe a lo que le podía pasar si se le descubría. Pero ¿qué tiene que hacer de preso político, Oscar? Una persona que de samaritano le dio un vaso de agua a un manifestante, claro. Una persona que escribió un tuit protestando al gobierno, al presidente, un ministro, o una persona que empujó a un policía o a un guardia nacional en una marcha. Yo no estoy invitando a que eso se haga, pero 6, 8 años por eso de cárcel. Entonces, el país tiene que ir hacia la distensión. El país no puede tener vergüenza en ponerse de acuerdo. Por eso es que a mí siempre me ha parecido, no quiero lucir ingrato, pero me ha parecido como indigno que nosotros necesitemos de noruegos, mexicanos, dominicanos, para que gente que es del PSV, de AD, de COPEI, del MAS, de Primera Justicia, independientes, de Soluciones, quien sea, para que los venezolanos nos sentemos en una mesa y nos veamos los ojos y los corazones. Necesitamos extranjeros como facilitadores. Bueno, eso te da una unidad de medida de cuán carcomido está el interés nacional. Por eso es indispensable que el país tome conciencia de la gravedad del bloqueo, y un requisito, por supuesto, para formar parte de este gobierno de integración es ser nacionalista, es defender la soberanía, y un requisito para tomar parte de este gobierno de integración es comprender que el gasto público tiene que orientarse de manera racional, Mira, cualquier extraterrestre, si aquí viniese alguien de Júpiter, de Saturno, o de un país distante, Australia, y estudia el caso venezolano, se sorprendería, diría, caramba, este país sí le presta atención a la educación. Tenemos un Ministerio de Educación Superior, tenemos un Ministerio de Educación, tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos el INSE. Fíjate tú cómo se va desagregando el aparato burocrático, pero tenemos educación. Aquí una persona, una familia cualquiera que nos esté viendo con mucho esfuerzo, pone a sus muchachos en una escuela privada, lo que llamamos un colegio. Y ese muchacho lo dejan a las 7, 7 y media de la mañana y lo recogen a las 3 de la tarde. Y tiene clases de lunes a viernes. El otro, que trabaja igual de duro, pero que no le dan las cuentas para meterlo en un colegio, y va a un liceo o a una escuela pública, tiene clases 2 días a la semana en vez de 5. El muchacho regresa a las 10 de la mañana porque hubo un problema con los baños o los maestros no fueron. Esos son los problemas. Necesitamos regresar entonces a la inversión en educación, a la escuela de 2 turnos, a la educación nocturna, a la educación continua, a los procesos de formación y de actualización permanente de los docentes, a un pago digno. Esas son las prioridades. Tener en todos los sitios
centros pediátricos, los esfuerzos que hace la madre venezolana para atender a sus muchachos, centros geriátricos en todos sitios, maternos infantiles en todas las parroquias. Siempre pongo el ejemplo del municipio Andrés Mata en el estado Sucre, San José de Areocuar. Cualquier muchacho de San José de Areocuar muestra su partida de nacimiento. Nació en Cumaná, nació en Carúpano. No, ahí fue registrado porque ahí dio a luz su mamá. Porque en su municipio, un municipio de tanta tradición histórica que ha dado, que parió próceres de la independencia, bueno, no hay un materno infantil, no hay 4 camas de un materno infantil. Entonces, una orientación de ese gobierno de integración, además de ser un gobierno patriota, nacionalista, es reorientar el gasto público hacia la salud, hacia la educación, hacia los salarios. ¿Por qué las pensiones tienen que estar ancladas al salario mínimo? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? El salario mínimo tiene que ser dignificado y mejorado. Pero esos 30, 40 años de vida, que son los años más frágiles, cuando ya tus hijos no viven contigo, cuando a lo mejor tienes un impedimento, cuando estás más urgido de protección, ¿por qué tu pensión tiene que estar anclada al salario mínimo? Debería ser muy superior al salario mínimo. Claudio, esos son los cambios que hay que promover. Ahora, estos cambios, disculpa, solo 10 segundos, estos cambios los podemos proveer y los podemos promover entre todos. Pero hay 2 sectores extremos cuyo único propósito es el exterminio del otro. Eso no le sirve al cambio en Venezuela. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Por esta presentación, por este análisis situacional. Te deseo mucho éxito en tu campaña y espero que el país logre escucharte. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudio. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.